Southeast Asia es un lugar donde la naturaleza ha pintado los colores más vibrantes en el lienzo de la tierra. Como si fuera una película de fantasía, aquí se encuentran selvas densas llenas de vida y playas silenciosas con arena blanca, donde el sonido de las olas tranquiliza el alma. Imagina cascadas de 30 metros que caen desde lo alto, creando un arco iris en los rayos del sol. Y de fondo, montañas que se elevan tan alto que sus cimas se pierden en las nubes. Pero esto no es lo más asombroso. ¿Sabías que en estos lugares se pueden encontrar bosques tropicales donde habitan especies raras de plantas que florecen solo una vez cada 100 años? Estos bosques ocultan secretos que esperan ser descubiertos. Y ahora, imagina que aquí viven animales que pueden sobrevivir en condiciones extremas. Por ejemplo, hay especies de lagartos que pueden cambiar el color de su piel, como los camaleones, para no ser víctimas de depredadores. Y entre toda esta majestuosidad, se esconden templos antiguos que fueron construidos hace miles de años. Su arquitectura deja sin aliento y cada detalle cuenta una historia que merece ser escuchada. Lo más interesante es que estos templos a veces están cubiertos por una espesa capa de hojas, pasando desapercibidos durante siglos hasta que son descubiertos por los investigadores. El Parque Nacional Gunung Mulu es un verdadero paraíso para los investigadores, donde se encuentran las cuevas más grandes del mundo, y una de ellas, la cueva de Sarwini, tiene una longitud de más de 20 kilómetros. Imagina que te adentras en un mundo subterráneo, donde los techos alcanzan una altura de 30 metros y las paredes están decoradas con estalactitas y estalagmitas que se han formado a lo largo de millones de años. Pero esto no es lo más fascinante. En el parque habitan especies de animales raras, como los lémures voladores, que pueden volar distancias de hasta 40 metros en un solo salto. ¿Sabías que es aún más asombroso? En Gunung Mulu se encuentra uno de los mayores conglomerados de murciélagos del mundo, con una población que supera los 3 millones de individuos. Cada noche estos animales realizan un vuelo increíble, formando nubes enteras que salen de las cuevas en busca de comida. El parque también es conocido por sus ecosistemas únicos, donde puedes encontrar plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Por ejemplo, las lianas, que pueden alcanzar una longitud de 50 metros, se enredan en los árboles, creando verdaderas cortinas verdes en el aire. Imagina que bajo estos árboles se esconden lagartos del tamaño de un gato y insectos con espinas venenosas. Aquí puedes encontrar incluso especies que fueron descubiertas solo en las últimas décadas, como un escarabajo del tamaño de una mano que brilla en la oscuridad. El Parque Nacional Gunung Mulu no es solo naturaleza, es un universo entero lleno de misterios y enigmas que solo esperan ser descifrados. Y lo más asombroso es que el parque oculta muchas cuevas y especies aún no exploradas que podrían cambiar nuestra comprensión de la biodiversidad biológica. La cascada Pongur en Vietnam no es solo una cascada, es una verdadera arena natural. Su altura supera los 40 metros y su ancho alcanza los 100 metros, creando potentes corrientes de agua que caen con un fuerte rugido, como si fuera una orquesta en su punto más alto. Imagina cómo en primavera, después de las lluvias, la cascada se convierte en un río embravecido, donde el agua fluye por escalones naturales, formando piscinas naturales donde se puede nadar. Cada caída de agua crea nubes de salpicaduras que brillan al sol como miles de diamantes. Pero esto no es todo. ¿Sabías qué hace que Pongur sea tan especial? No es solo un lugar para fotos. Aquí se encuentra una increíble variedad de flora y fauna.
Alrededor de la cascada crecen árboles raros, algunos de los cuales pueden alcanzar los 20 metros de altura. ¿Y qué hay de los animales locales? Aquí puedes encontrar diversas especies de mariposas e incluso aves raras como el pollo verde salvaje, que se oculta entre las hojas. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. Según las leyendas locales, en estos lugares habitan espíritus que protegen la cascada. Solo pueden manifestarse en noches claras cuando la luna se refleja en el agua. Los lugareños creen que si escuchas con atención, puedes escuchar su susurro. Es interesante que la cascada Pongur también se ha convertido en un lugar popular para el ecoturismo y el ocio activo. Aquí puedes hacer senderismo por senderos pintorescos que llevan a las cimas de colinas vecinas. ¿Sabías cuántos turistas visitan este lugar anualmente? Más de 100,000 personas. El Parque Nacional de Bacău es un verdadero tesoro de la naturaleza, donde en una superficie de 29 kilómetros cuadrados se concentran ecosistemas increíbles. ¿Has visto alguna vez árboles que envuelven sus raíces alrededor de las rocas, como si fueran seres vivos que buscan la luz? Esta flora única incluye especies raras de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagina que aquí viven animales fascinantes como el lémur, que es un maestro del camuflaje. Estos seres, con una longitud de hasta 40 centímetros, pueden ocultarse de tal manera que es imposible verlos. ¿Y qué te parece la idea de encontrarte con orangutanes que descienden diariamente de los árboles para interactuar con los residentes locales? En el parque habitan alrededor de 110 especies de aves, y sus cantos suenan como una verdadera sinfonía de la naturaleza. Pero esto no es lo más extraño. A lo largo de las orillas del parque se encuentran formaciones rocosas únicas que fueron formadas por millones de años de acción de las olas. Algunas de ellas recuerdan verdaderos castillos que se elevan sobre el mar. Ahora imagina que en estas aguas puedes encontrar delfines que saltan más de 30 centímetros sobre la superficie, atrayendo la atención de los turistas con su comportamiento juguetón. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? El Parque Bacău es un lugar donde puedes ver manglares que actúan como filtros naturales para el agua, limpiándola de contaminantes. Estos árboles crecen en agua salada y pueden sobrevivir en condiciones donde otras plantas no pueden. Allí hay alrededor de 14 especies de manglares y cada uno de ellos desempeña un papel en el ecosistema. En los senderos del parque puedes encontrar no solo animales tropicales, sino también insectos raros, como mariposas con una envergadura de hasta 20 centímetros. Estos brillantes seres son a veces tan grandes que es difícil verlos entre los colores vibrantes. ¿Y qué te parece ver cómo al atardecer se desatan bandadas de colibríes? Estos pequeños seres pueden quedarse suspendidos en el aire, como pequeños helicópteros, y este espectáculo es simplemente hipnótico. La mezquita del Sultán, en Brunei, impresionan por sus dimensiones. Su cúpula alcanza los 27 metros de altura y está cubierta con 28 kilos de oro puro. Esto la convierte en una de las mezquitas más grandes de sudeste de Asia. Pero esto no es todo. Su arquitectura combina elementos del estilo islámico y la cultura tradicional de Brunei, creando algo verdaderamente único. Imaginen cómo los rayos del sol se reflejan en las paredes de mármol, creando la impresión de que la mezquita brilla por dentro. ¿Sabían que dentro de la mezquita se encuentra uno de los mayores tapices persas del mundo? Su superficie supera los 1000 metros cuadrados y fue tejido a mano en Irán. Los visitantes no solo pueden admirar la magnificencia del edificio,
sino también aprender sobre la rica historia de Brunei. En la mezquita se realizan visitas guiadas donde se cuenta su construcción y su importancia en la vida de los residentes locales. Pero lo que realmente asombra es que puede albergar a hasta 3.000 fieles simultáneamente. Y si pensaban que esto es impresionante, imaginen que a su lado hay dos grandes minaretes que alcanzan los 60 metros de altura. Estos minaretes no solo son una obra arquitectónica, sino que también sirven como puntos de referencia para los barcos que navegan por las aguas cercanas. A orillas del lago crecen árboles que alcanzan alturas de hasta 30 metros, creando un paisaje increíble. Y aquí hay otro dato interesante. En esta región habitan aves raras como el cisne blanco y el cisne de Bengala, que atraen a ornitólogos de todo el mundo. El templo de Sri Mariamman en Singapur no es simplemente un lugar de adoración, sino un verdadero tesoro de cultura e historia. Su arquitectura es impresionante. La entrada principal está adornada con más de 100 estatuas de dioses y diosas, cada una de las cuales cuenta su propia historia. ¿Sabías cuál es la altura de estas esculturas? Llegan a los 3 metros, lo que es exactamente la altura de una persona de 2 metros de pie sobre los hombros de otra. Cada año en el templo se celebra el festival de Thaipusam, que atrae a miles de peregrinos. Este evento no solo se recuerda por sus colores brillantes y sonidos, sino también por sus rituales inusuales, como cuando las personas llevan pesadas estructuras metálicas sujetas a su cuerpo con espinas. ¿Qué crees que les pasa a los participantes después de este desafío? Muchos de ellos afirman sentir un increíble flujo de energía y purificación espiritual. Pero esto no es todo. El templo fue fundado en 1855, lo que lo convierte en el templo hindú más antiguo de la ciudad. Es interesante que fue construido para los trabajadores indios que llegaban a Singapur en busca de una vida mejor. Angkor no es solo un parque arqueológico, es una civilización completa oculta bajo densos bosques de Camboya. Imagina, en una extensión de más de 400 kilómetros cuadrados se encuentran templos que alguna vez fueron hogar de millones de personas. El más famoso de ellos es el templo de Angkor Wat, que ocupa una superficie de más de 200 hectáreas y fue construido a principios del siglo XII. Cuando pasas junto a estos monumentales edificios, siempre surge la pregunta: ¿cómo lograron los antiguos constructores crear tales estructuras complejas sin tecnologías modernas? Utilizaron alrededor de 5 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 15 y 30 toneladas. Y lo más asombroso es que estos bloques fueron transportados desde una distancia de más de 100 kilómetros. ¿Sabías lo que ocurre cuando miras los relieves en las paredes de Angkor Wat? Cada detalle representa eventos históricos y escenas de la mitología, y hay más de 2.000 de ellos. Estas imágenes cuentan sobre batallas, festivales religiosos e incluso la vida cotidiana de los antiguos Jemer. Pero esto no es todo. Angkor no fue solo un centro religioso, sino también la ciudad más grande de su tiempo. Alrededor de 1 millón de personas lo habitaban, lo que lo convierte en uno de los más densamente poblados de la historia preindustrial. ¿Cómo pudo ocurrir esto en condiciones tropicales donde los recursos eran limitados? Y aquí es donde realmente se vuelve increíble. En el sistema de riego del parque se utilizaron canales y depósitos de más de 100 kilómetros de longitud. Esto permitía no solo abastecer de agua a los templos,
sino también a vastas áreas de arrozales, la principal fuente de alimento para la población. ¿Te lo puedes creer? Hasta hoy, los arqueólogos siguen encontrando nuevas estructuras y artefactos que cambian nuestra comprensión de la civilización Shemer. Por ejemplo, en 2017 se descubrieron canales ocultos que, posiblemente, se utilizaban para recoger agua de lluvia. Putrajaya no es simplemente el centro administrativo de Malasia, sino una ciudad que impresiona por su diseño moderno e innovador. Imagina edificios que parecen haber llegado del futuro. Por ejemplo, la mezquita Putra, con sus cúpulas rosadas y una altura de 48 metros, capaz de albergar hasta 22,000 fieles. Pero eso no es todo. Putrajaya fue diseñada como una ciudad inteligente, donde las tecnologías están integradas en cada detalle. Es asombroso, pero aquí hay sistemas de gestión del tráfico que permiten evitar embotellamientos, así como sistemas de control para ahorrar agua y energía. ¿Sabías que esto permite ahorrar hasta un 30% de electricidad en comparación con los métodos tradicionales? La ciudad está rodeada de lagos pintorescos y parques, cuya superficie alcanza los 137 hectáreas. A su alrededor hay ciclovías y zonas peatonales, creando condiciones ideales para pasear. Ahora imagina que en Putrajaya hay más de 30 zonas de parques donde crecen especies raras de plantas, incluyendo palmeras exóticas de hasta 20 metros de altura. En la plaza principal de la ciudad se encuentra una torre con relojes que es el símbolo de Putrajaya. Este elemento arquitectónico único fue construido en estilo de arquitectura islámica y alcanza una altura de 32 metros. ¿Sabías que su mecanismo fue traído de Suiza y funciona con una precisión de una segunda? Putrajaya se ha convertido en un verdadero centro de eventos culturales, donde se realizan festivales y exposiciones que atraen a miles de turistas cada año. Y aquí está el hecho más asombroso. La ciudad fue construida en solo 10 años, lo cual parece un logro increíble para una obra de esta magnitud. En la colina de Mandalay, que alcanza una altura de 270 metros, se disfruta de una vista impresionante del ciudad y sus alrededores. Esta colina no es solo un objeto natural, sino un punto histórico importante donde se encuentran numerosos templos y pagodas. ¿Sabías que en la cima se encuentra la pagoda Kutodao, construida en 1888, conocida por su arquitectura única y sus columnas de mármol? Cada año, miles de turistas suben a Mandalay para disfrutar del atardecer, que tiñe el cielo con impresionantes tonos de rojo y naranja. Pero este lugar no solo es para los amantes de los paisajes. En la colina se erige una estatua de Buda de 13 metros de altura, hecha de mármol blanco, que atrae a peregrinos de todo el país. Imagina que a solo unos metros de la pagoda Kutodao se encuentra un lugar donde alguna vez se guardaban los textos sagrados del budismo birmano. Miles de monjes se reunían aquí para estudiar y discutir las enseñanzas. Los secretos de estos antiguos textos aún despiertan el interés de científicos e historiadores. Lo que resulta aún más intrigante es que en la colina de Mandalay no solo hay templos budistas, sino también el lugar donde se guardaban las joyas reales. 8 coronas que alguna vez pertenecieron a los gobernantes del país fueron escondidas aquí, y muchos aún creen que algunas de ellas no han sido encontradas. Mandalay no es solo un punto geográfico, sino un verdadero tesoro de cultura e historia, donde cada cueva y cada piedra guardan sus secretos.
¿Y sabes qué es aún más asombroso? En la colina se encuentra una biblioteca única con miles de rollos que cuentan sobre el budismo y la cultura de Myanmar. Sarawak, en Malasia, es conocido no solo por sus bosques primigenios, sino también por su aldea cultural, que parece haber reunido toda la autenticidad de la región. Aquí, en una plaza de 15 acres, se encuentran 12 casas tradicionales que representan los diversos grupos étnicos que habitan Sarawak. Solo imagina, cada casa está construida según la arquitectura única de su pueblo, desde las largas casas del pueblo Iban hasta las cabañas redondas del pueblo Bachao. Cuando entras en la aldea, te abruma un verdadero torrente de impresiones culturales. ¿Sabías que aquí puedes ver cómo los maestros crean artesanías tradicionales utilizando técnicas transmitidas de generación en generación? Por ejemplo, el proceso de creación de textiles con tintes naturales puede llevar varios días, y el resultado es una verdadera obra de arte que puedes llevar contigo. Imagina ahora que en el centro de la aldea se realizan espectáculos brillantes donde los habitantes locales presentan sus danzas y canciones. Estos espectáculos no son solo entretenimiento, sino una manera de preservar sus tradiciones e historia. ¿Sabías cuántos instrumentos musicales se utilizan durante estos espectáculos? Más de 20 instrumentos musicales únicos crean un sonido inconfundible que te transporta al mundo de antiguos rituales. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. Durante todo el año, la aldea organiza festivales que atraen a turistas de todo el mundo. Durante estos festivales puedes probar platos tradicionales como el satú y el lemon, que se preparan según recetas ancestrales. ¿Sabías lo más interesante? Durante los festivales puedes ver cómo los habitantes locales compiten en la pesca con métodos tradicionales, como el uso de una honda. Translation Notes. El Camerón es más que un lugar. Es un paraíso tropical donde las plantaciones de té se extienden sobre una superficie de más de 14.000 hectáreas. Imagina cómo en las laderas de las colinas crecen millones de arbustos de té y sus hojas se recolectan a mano, creando uno de los tipos más caros de té en el mundo. Pero eso no es todo. La altura del Camerón alcanza los 2.000 metros sobre el nivel del mar, y aquí la temperatura nunca supera los 25 grados. Es increíble, pero en este clima crecen no solo las plantas de té, sino también la fresa, que se recolecta aquí durante todo el año. ¿Sabías que es aún más intrigante? En las Highlands de Cameron puedes encontrar especies raras de plantas, como la Rafflesia, una flor que puede alcanzar un diámetro de 1 metro y es una de las más grandes del planeta. Su olor, por cierto, recuerda a la carne podrida, lo que atrae a los insectos polinizadores. Imagina esto. Esta región fue descubierta solo en el siglo XIX, cuando los colonizadores británicos buscaban refugio del calor tropical. Aquí no solo crearon plantaciones de té, sino también ciudades enteras como Tanah Rata, que aún conservan su encanto colonial. Y entre toda esta belleza, merece mencionarse que el Camerón atrae a muchos turistas, y cada año más de 1 millón de personas llegan aquí para disfrutar de sus paisajes y naturaleza única. Las rutas turísticas principales abarcan cascadas pintorescas y bosques densos, habitados por especies raras de animales. A unos 1.500 metros de altura se encuentra uno de los campos de golf más altos de la región, donde puedes disfrutar del juego y al mismo tiempo de las vistas impresionantes de los alrededores. ¿Saben qué son los mercados flotantes en Tailandia?
no es solo una cuestión de comercio, es una verdadera fiesta cultural. Cada día, en los ríos y canales, se reúnen cientos de botes llenos de frutas frescas, verduras y delicias locales. Imaginen, mangos, fresas, cocos, todo se vende directamente desde el agua. Pero eso no es todo. En los mercados flotantes también pueden ver cómo los vendedores locales preparan comida directamente en sus botes. Cocinan fideos, preparan curry y ofrecen delicias aromáticas que es difícil encontrar en otro lugar. Y lo más increíble es que muchos de estos platos se transmiten de generación en generación. Cada mercado tiene su propia atmósfera y tradiciones únicas. Por ejemplo, el mercado Dam Noen Sadwak, el más famoso del país, atrae a los turistas con sus colores brillantes y sonidos, mientras que el mercado Talat Chana es un paraíso para los locales, donde se puede probar comida auténtica a precios accesibles. Imaginen navegar en una lancha rodeada de palmeras verdes y escuchando la música tradicional. Pero eso no es todo. ¿Saben qué se puede comprar en estos mercados además de comida? Aquí se venden artículos hechos a mano, telas e incluso souvenirs que no encontrarán en otro lugar. Por ejemplo, cerámica hecha a mano o joyas hermosas hechas de materiales naturales. Y cuando piensan que ya han visto todo, de repente se encuentran con una lancha llena de flores exóticas. Estas composiciones brillantes no solo alegran la vista, sino que también se utilizan en las festividades tradicionales. Y ahora, imagine que está en un mercado donde cada sábado se celebra un concurso para el mejor plato. El premio puede ser tanto la fama como un premio en efectivo de 3,000 bahts. El Parque Nacional Eravan no es solo un parque, sino un verdadero paraíso natural donde las cascadas caen desde una altura superior a los 30 metros. Imagina cómo el agua, al caer, forma lagos de agua cristalina donde puedes ver cada detalle del mundo submarino. Y aquí viene un detalle interesante. En este parque puedes encontrar 7 escalones de cascadas, cada uno con sus propias características únicas. ¿Sabías que la cascada más grande, Eravan, es famosa por su vibrante color turquesa que se debe a un alto contenido de carbonato de calcio en el agua? Pero eso no es todo. En el parque habitan más de 200 especies de aves, entre las que se encuentra el águila tigre, una especie en peligro de extinción. ¿Y qué decir de los animales salvajes? Aquí puedes ver cerdos salvajes y hasta osos malayos que deambulan por los senderos en busca de comida. Mientras caminas por el parque, no olvides su flora. Más de 700 especies de plantas, incluyendo orquídeas exóticas, llenan el aire con un dulce aroma. ¿Sabías que algunas de estas orquídeas solo florecen una vez al año? Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. En el parque hay cuevas subterráneas con estalactitas y estalagmitas de millones de años de antigüedad. Estas formaciones naturales tienen formas y tamaños asombrosos que te hacen reflexionar sobre cuánto tiempo han existido. Eravan no es solo un lugar para descansar, sino un mundo entero lleno de misterios y descubrimientos. Por ejemplo, dentro de sus límites se encuentran especies de animales en peligro de extinción, como el oso negro asiático, lo que convierte al parque en un ecosistema crucial. The translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text. The Spanish translation is natural and fluent, preserving the formal and stylistic elements of the original. The translation uses appropriate Spanish vocabulary and grammar to convey the meaning accurately. Phayao Ron, ubicado en el norte de Tailandia, no es solo un lugar,
sino una historia completa que comienza en tiempos antiguos. Imagina que en algún momento aquí vivieron personas que construyeron sus casas junto a un lago que hoy en día asombra por su belleza. El agua del lago es clara y transparente, y su superficie alcanza los 35 kilómetros cuadrados. Los habitantes locales aún utilizan métodos tradicionales para pescar, como redes y trampas de bambú. ¿Sabías que en este lago se puede pescar un pez que pesa hasta 30 kilos? Ahora imagina a los pescadores sentados en sus botes, observando el amanecer, cuando los rayos del sol se reflejan en la superficie del agua. Pero esto no es todo. En las cercanías de Phayao Run hay templos que guardan secretos de épocas pasadas. Uno de ellos, el templo Wat Tong, fue construido hace más de 100 años y inicialmente servía como lugar de meditación. Sus paredes están decoradas con impresionantes frescos que representan leyendas budistas. ¿Sabías que estos frescos se pintaron a mano utilizando colores hechos de ingredientes naturales? Si crees que esto es todo, espera. En verano se celebra el Festival de las Barcas, donde los participantes compiten en velocidad y habilidad. Cada año, más de 100 equipos participan en este festival, y los espectadores acuden desde todos los rincones del país. Durante el festival, se pueden ver barcas decoradas con flores y faroles que iluminan el cielo nocturno. La rueda de observación de Singapur no es solo una atracción, sino una verdadera obra de ingeniería que alcanza los 43 metros de altura. Imagina, subes a una altura desde la cual puedes disfrutar de una vista panorámica de la ciudad e incluso de los países vecinos. No se trata solo de imágenes bonitas. Desde esa altura puedes ver hasta 150 kilómetros. Cada una de las 32 cabinas puede alojar hasta 28 personas. Las paredes de cristal crean la sensación de estar completamente inmersos en el paisaje circundante. Pero lo que realmente resulta intrigante es que cada cabina está equipada con un sistema de aire acondicionado para que, incluso en los días más calurosos, te sientas cómodo a esa altura. Imagina que la rueda gira a una velocidad de un solo giro cada 30 minutos. Esto significa que tienes suficiente tiempo para disfrutar del paisaje y hacer fotos perfectas. Pero esto no es lo más asombroso. En ciertas épocas del año, la rueda se ilumina con una variedad de colores, creando un espectáculo de luces visible desde lejos. ¿Sabías que esta rueda fue inaugurada en el año 2008 y que en ese momento era la más alta del mundo? Es interesante saber que su estructura puede soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Esta resistencia asegura la seguridad, incluso cuando el viento sopla con la fuerza de un huracán. Cuando se reparó la rueda en el año 2019, se utilizaron más de 30 toneladas de un aceite especial para lubricar los mecanismos. Esto garantiza un funcionamiento duradero y confiable de la atracción. Pero lo que realmente impresiona es que, desde su inauguración, la rueda ha recibido a más de 30 millones de visitantes. La provincia de Kampot es una auténtica joya de Camboya, donde se revela un mundo de contrastes increíbles. Desde las orillas pintorescas del río Kampot hasta los paisajes montañosos majestuosos. Imagina pasear por los mercados, donde los puestos rebosan de frutas exóticas y el aroma del pimiento fresco, que se cultiva aquí desde hace más de un siglo, llena el aire. ¿Qué te parece más sorprendente? En Kampot se encuentra la famosa sal que se extrae de manera tradicional. Los habitantes locales utilizan tecnologías simples para obtener sal marina pura, que luego se exporta a todo el mundo.
Pero esta no es solo sal. Contiene minerales únicos que hacen que los platos sean verdaderamente inolvidables. Sin embargo, esto no es todo. En la provincia se encuentran edificios coloniales franceses antiguos que cuentan la rica historia del región. Entre ellos se encuentran joyas arquitectónicas como la antigua prisión, construida en el siglo XIX. Estos edificios cobran vida cuando te imaginas cómo bullía la vida en ese tiempo. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. Cerca de Kampot hay cuevas famosas que fueron hogar de antiguos seres humanos. La cueva Kra no es solo una entrada al mundo subterráneo, es un ecosistema completo donde habitan especies raras de murciélagos y en las paredes puedes ver pinturas rupestres creadas hace más de 2000 años. Imagina ahora pasear por los campos de arroz, donde los agricultores aún utilizan métodos tradicionales de cultivo. ¿No lo crees? Aquí se cosechan hasta 7 toneladas de arroz por hectárea cada año. Y lo más asombroso es que Kampot no es solo naturaleza, sino también cultura, donde cada rincón guarda su propia historia, lista para ser descubierta. Kanchanaburi no es solo una ciudad, es un lugar con una historia que puede erizar la piel. ¿Sabías que aquí se encuentra el famoso puente sobre el río Kwai, construido en 1942 por prisioneros de guerra japoneses? Este puente se convirtió en símbolo no solo de sufrimiento, sino también de la increíble fuerza del espíritu humano. En su construcción participaron más de 12,000 personas, y muchas de ellas no sobrevivieron a las condiciones horrorosas. Imagina cómo trabajaban bajo el sol abrasador, arriesgando sus vidas para unir los dos lados. Este puente formó parte de una línea ferroviaria que se extendía más de 400 kilómetros, lo que lo convirtió en un importante objetivo estratégico para las fuerzas japonesas. Pero esto no es todo. En Kanchanaburi también se encuentra el Museo Memorial, que no solo muestra la historia del puente, sino también la vida de aquellos que sufrieron en cautiverio. ¿Sabías que allí puedes ver objetos reales utilizados por los prisioneros de guerra como herramientas y pertenencias personales? Esto te permite sumergirte en la atmósfera de aquellos años aterradores. Ahora, imagina que además del puente, esta región es famosa por sus impresionantes paisajes naturales. La cascada de Erawan, con 7 niveles de altura, atrae a turistas de todo el mundo. Cada nivel es una belleza cascada por separado, donde el agua brilla bajo los rayos del sol como si fueran piedras preciosas. No olvides el famoso Parque Nacional Erawan, donde habitan especies raras de animales y plantas. ¿Sabías que en este parque puedes encontrar elefantes, así como especies raras de mariposas que solo se encuentran aquí? Es una verdadera ecosistema donde la naturaleza y la historia se entrelazan en un baile fascinante. Trang no es solo una provincia en el sur de Tailandia, sino un verdadero paraíso para los amantes del mundo submarino. Imagina, 32 kilómetros de costa rodeada por aguas cristalinas del mar de Andamán. En estas aguas habitan cientos de especies de peces, y los arrecifes de coral se extienden por decenas de kilómetros, atrayendo a buceadores de todo el mundo. Pero esto no es lo más interesante. Trang es famoso por sus hermosas islas, entre las que se encuentran las islas Koh Mook y Koh Lipe. Estos lugares no solo son ideales para el snorkel, sino que también guardan muchas cuevas secretas con cascadas subterráneas. ¿Sabes qué es una cueva con cascada subterránea? Es cuando el agua cae por la roca, creando la impresión de que la cueva respira. Y ahora imagina que aquí se celebra uno de los festivales más brillantes de Tailandia, el Festival de Mariscos.
que atrae a miles de turistas. En este evento, puedes probar platos preparados con mariscos frescos, capturados directamente en la costa. Entre ellos están las gambas reales, del tamaño de tu mano, que se sirven a la parrilla con salsas picantes. Si pensabas que esto era todo, espera. En Trang se encuentra uno de los monumentos históricos más famosos, el templo Wat Thum. Este templo, construido en el siglo XIX, no solo es hermoso, sino que también está lleno de leyendas. Dicen que en su interior se encuentran reliquias con propiedades mágicas. Y aquí tienes un dato interesante. En la provincia hay más de 100 islas, cada una con su propio ecosistema y historia única. La río Kianabatanjang se extiende por 448 kilómetros, siendo la segunda río más largo de Malasia, y sus aguas están llenas de vida. ¿Sabías que aquí habita una de las especies de primates más raras del mundo? Los orangutanes, que pueden pesar hasta 150 kilos, utilizan los árboles a lo largo del río como sus casas, creando un ecosistema único. Pero esto no es todo. Aquí confluyen numerosos afluentes, formando bosques inundables donde se pueden encontrar más de 160 especies de aves. Algunas de ellas, como el ibis aliblanco, son conocidas por su plumaje brillante, que asombra por su belleza. Imagina, aquí puedes ver cisnes graciosos volando majestuosamente sobre el agua, y peces afilados como cuchillos que cazan a sus presas. Sin embargo, si piensas que el río Kianabatanjang es solo hermoso, estás muy equivocado. En él se ocultan verdaderos depredadores, cocodrilos de hasta 14 metros de longitud. Estos gigantes pueden permanecer completamente invisibles hasta que deciden atacar a su presa. Y lo que más asombra es que los científicos han contado que en este ecosistema habitan más de 200 especies de peces, incluyendo especies raras que solo se encuentran aquí. Cada año, el río se llena de turistas que desean ver animales salvajes en su hábitat natural. ¿Sabías qué es lo más interesante? En algunos lugares del río, puedes encontrar bosques donde los árboles alcanzan una altura de hasta 40 metros. El Parque Nacional de Phnom Kulen en Camboya no es solo un rincón pintoresco de la naturaleza, sino un lugar sagrado donde se encuentran las ruinas de antiguos templos que se remontan a la gloriosa historia del país. Imagina que a unos 400 metros sobre el nivel del mar hay estatuas de Buda talladas en las rocas y cascadas que caen desde una altura de 30 metros, creando una verdadera sinfonía natural. Pero esto no es lo más extraño. Debajo del agua hay relieves de piedra con imágenes de antiguos dioses indios, creados hace más de 1000 años. Estos símbolos misteriosos aún generan debates entre arqueólogos e historiadores que intentan desentrañar sus secretos. ¿Sabías qué es aún más asombroso? En el parque hay un lugar sagrado para los residentes locales, un río cubierto de miles de lingams que simbolizan al dios Shiva. Imagina cómo las corrientes de agua lavan estos antiguos piedras, creando una atmósfera llena de misterio y espiritualidad. Cada año, el parque atrae a numerosos viajeros que desean tocar su cultura e historia. La entrada al parque es tan interesante como el parque mismo. Pasas a través de densos bosques donde puedes encontrar especies raras de plantas y animales. Por ejemplo, aquí viven aves raras como el teetero de alas rojas, lo que convierte este parque en un paraíso para los ornitólogos. Phnom Kulen no es solo un milagro natural, sino una historia viva
que se puede escuchar en cada susurro de las hojas y cada gota de agua. En sus profundidades se ocultan hechos que aún esperan ser descubiertos. Y uno de los detalles más intrigantes es que el parque es la fuente del río Mekong, uno de los ríos más largos del mundo. La cascada Ban Jok no es simplemente una cascada, sino un impresionante fenómeno natural, donde el agua cae desde una altura superior a los 40 metros, creando un espectáculo fascinante. Imagina cómo los poderosos chorros de agua se estrellan contra las rocas, formando un arco iris en los rayos del sol, mientras que a su alrededor se extiende la vegetación de los bosques tropicales. Pero esto no es lo más emocionante. La cascada se encuentra en la frontera entre Vietnam y China, y sus dimensiones pueden variar según la temporada. Durante la temporada de lluvias, el flujo de agua se duplica y este espectáculo se convierte en algo verdaderamente mágico. ¿Te imaginas cuántas personas vienen aquí cada año? Alrededor de 1 millón de turistas de todo el mundo acuden a ver esta belleza. Ahora imagina esto. A un lado de la cascada está la tierra vietnamita y al otro, la china. Esto crea una atmósfera única donde las culturas de dos países se entrelazan y las fotos de la cascada se convierten en verdaderas obras de arte. ¿Sabías que aquí se encuentran algunas de las especies más raras de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar? Cuando el sol se pone, la cascada comienza a brillar gracias a efectos de iluminación especiales y parece mágica. Esto atrae no solo a los amantes de la naturaleza, sino también a los fotógrafos que intentan capturar ese momento. Y lo más increíble es que alrededor de la cascada hay aldeas tradicionales donde los residentes locales continúan preservando sus antiguas costumbres y culturas, lo que añade aún más encanto a este lugar. El Plato Dong Van es un lugar asombroso donde las formas kársticas del relieve alcanzan una altura de hasta 1800 metros. Las paredes de estas montañas recuerdan a los dientes de un gigante, y las rocas forman laberintos en los que es fácil perderse. ¿Sabías que en esta región se pueden encontrar más de 100 especies de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta? Un gran masivo kárstico se formó hace más de 300 millones de años, y aquí se conservan restos de antiguos mares que alguna vez cubrieron esta tierra. Imagina, en el fondo de estos mares habitaban moluscos gigantes del tamaño de una persona, y ahora sus restos se esconden en las formaciones rocosas. Pero esto no es todo. Aquí también se pueden encontrar rastros de animales extintos, como los gigantescos reptiles e incluso mamíferos prehistóricos. El Plato se considera un verdadero tesoro por sus terrazas únicas, que los habitantes locales utilizan para cultivar arroz. Estas terrazas se crearon a mano a lo largo de generaciones, y algunas de ellas están situadas en pendientes pronunciadas, casi a un ángulo de 45 grados. ¿Sabías cuánto tiempo lleva crear una hectárea de estas terrazas? Un año entero de trabajo arduo. El Plato no solo atrae a los investigadores, sino también a turistas de todo el mundo que vienen a ver su belleza. Cada año se celebra aquí un festival de la cultura de los pueblos locales, donde se pueden ver danzas tradicionales y probar platos preparados según recetas antiguas. Lo que realmente asombra es que en esta región vive el pueblo Hmong, que ha conservado sus tradiciones durante siglos y aún lleva sus coloridos trajes nacionales. Mok Hai no es solo un lugar hermoso,
es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y la exotismo. Imagina colinas cubiertas de brillantes plantaciones de té que se extienden hasta el infinito, como un mar verde. A más de 1 kilómetro sobre el nivel del mar, la temperatura aquí se mantiene entre 10 y 20 grados, condiciones ideales para el descanso y las aventuras. Pero lo más interesante es esto. Mok Hai es famoso por sus cascadas, algunas de las cuales alcanzan los 30 metros de altura. Algunas de ellas están ocultas en densos bosques y para llegar a ellas es necesario caminar por senderos pintorescos donde te encontrarás con los habitantes locales que con orgullo comparten sus tradiciones. ¿Sabías que en esta región crecen especies raras de orquídeas que solo florecen en ciertos meses del año? Estas flores, del tamaño de una mano, atraen tanto a turistas como a investigadores de todo el mundo. Un paseo por las plantaciones de orquídeas es como un viaje a un cuento de hadas, donde cada flor puede contar su historia. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente locas. En Mok Hai puedes ver cómo los habitantes locales preparan platos tradicionales utilizando recetas que se han transmitido de generación en generación. Uno de los platos más populares es el pan de arroz, que se cocina al aire libre y se sirve con salsas picantes. Si piensas que esto es todo, prepárate para una sorpresa. Cerca de Mok Hai se encuentra uno de los puntos más altos de Vietnam, la montaña Phan Xipang, que tiene una altura de 3.332 metros. Ascender a esta cima no es solo un desafío físico, es una oportunidad para ver el mundo desde una altura que ofrece panoramas increíbles. Nan no es solo una provincia de Tailandia, sino una verdadera joya de la cultura y la naturaleza. Aquí se encuentra el templo Wat Phu Khao, construido hace más de 6 siglos, y sus únicas pinturas murales atraen a viajeros de todo el mundo. Imagina caminar por el antiguo patio, donde cada rincón respira historia. Pero esto no es lo más asombroso. En la provincia también se encuentran regiones montañosas donde algunas cimas alcanzan incluso los 2.000 metros. ¿Qué crees que se esconde en estos densos bosques? Aquí habitan animales raros como los tigres negros y los osos malayos, que pueden ser una verdadera joya para los fotógrafos de la naturaleza. ¿Sabías que Nan es conocido por sus plantaciones de té? Aquí se cultiva el té a una altura de entre 800 y 1.000 metros, lo que crea condiciones ideales para su sabor único. Los habitantes locales afirman que la bebida preparada con este té tiene propiedades curativas únicas, lo que lo hace no solo delicioso, sino también beneficioso. Imagina que Nan también es el lugar donde se celebra uno de los festivales más brillantes de Tailandia, el Loy Krathong. Cada año en noviembre miles de lámparas se elevan al cielo, creando un espectáculo mágico. No es solo una fiesta, sino una tradición que se remonta a siglos y está relacionada con la gratitud por el agua. En Nan también puedes ver casas de madera únicas, construidas sin un solo clavo. Estos edificios, que tienen más de 1 siglo de antigüedad, son verdaderas joyas arquitectónicas. Cada estructura, del tamaño de una pequeña escuela, cuenta su propia historia, manteniendo las tradiciones de los antepasados. ¿Sabías que en Nan hay fuentes termales donde la temperatura del agua alcanza los 50 grados? Estas fuentes no solo atraen a los turistas, sino que también se utilizan por los habitantes locales para tratar diversas enfermedades. Es increíble cómo lugares como Nan permiten sentir una verdadera conexión con la naturaleza, algo difícil de encontrar en las grandes ciudades modernas.